Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Colegio Notarial, a esta sesión de la Academia Matritense del Notariado, que hoy tiene el honor y el privilegio de recibir a don Enrique Gil Botero, que además también podemos decir que es amigo y es un orgullo de muchos de los que estamos aquí. Tendremos el honor de escucharle su conferencia, va a impartir la conferencia acerca del amparo universal de los derechos de los migrantes, marco comparativo y convencional de protección. Yo decía que es un honor contar con él como persona y por su magnífico currículum, que además, como es muy modesto, ha resumido muchísimo. Y voy a proceder a leerlo. El doctor Enrique Gil Botero, actual secretario general del Organismo Internacional Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, CONJIP, es un reconocido jurista de origen colombiano que se ha desempeñado como ministro de Justicia y de Derecho, magistrado y presidente del Consejo de Estado de Colombia y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha desarrollado igualmente una labor docente universitaria en el ámbito nacional e internacional y es autor de numerosas obras y escritos de orden jurídico, tales como Responsabilidad extracontractual del Estado, octava edición internacional, 2014, Control de convencionalidad en Colombia, tercera edición, 2024, La constitucionalización del derecho de daños, Nuevo sistema de daños en la responsabilidad extracontractual del Estado, 2014, La responsabilidad médica derivada de los actos administrativos en el sector salud, La responsabilidad patrimonial del servidor público, 2016, entre otros, hay muchos más. Y además ha recibido varias condecoraciones, entre las que se destacan en los últimos años Medalla de la Sociedad de Estudios Internacionales, Madrid, España, 2020. Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de 2022. Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito Policial en 2023 y académico honorario de la Academia de Leyes y Jurisprudencia de España 2024. Yo decía que es un currículum que está muy resumido. Le conocemos muy bien. Tengo a mi izquierda a Alfonso Caballé, decano del Colegio Notarial de Islas Canarias, que puede dar fe de toda su labor y su colaboración con el notariado, y por supuesto al anterior decano de este colegio notarial, presidente del Consejo General del Notariado, que sabe muy bien la colaboración con el Consejo General del Notariado. Yo quiero mencionar últimamente el libro de Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional, que además ha sido presentado recientemente en las Naciones Unidas, y gracias a Enrique Gil Botero. Yo ahora ya te voy a ceder la palabra para que empieces con tu conferencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todos, a la presidenta del Notariado Español, a los señores decanos, a los honorables notarios, e igualmente a todos amigos y amigas y a los asistentes. No sé en qué momento decidí aceptarle a la presidenta en este maravilloso coloquio o círculo académico que tiene el Notariado de Madrid, la propuesta para hablar de un tema tan espinoso como es la situación de los migrantes. ¿En qué medida? En la medida en que frente al tema de la movilidad humana hay una justa posición de posiciones diametralmente opuestas, cargadas no de racionalidad y razonabilidad, sino de visceralidad. Vemos cómo frente al tema de la migración y de la movilidad humana se ponen de presente extremos que se usan desde el punto de vista político de manera conveniente, pero de manera tóxica, para presentar una realidad, y ello ha generado una situación de caos dentro de la ciudadanía y de manera especial dentro de los estudiosos, porque se cree que no hay sino dos posiciones: se está contra los migrantes o se está a favor de los migrantes.
Las dos posiciones están equivocadas. Veamos aspectos que son hechos o aspectos que son reales y que no corresponden a valoraciones a priorísticas depreciativas de esta situación, que es una situación además conmovedora. La migración permitió al Homo sapiens poblar el mundo. Ese es un hecho. La migración salvó de la extinción de la humanidad precisamente cuando se dieron las hambrunas y las sequías. La migración permitió que hace 45.000 años los primeros humanos modernos que emigraron desde Etiopía y desde el Gran Valle del Rift hacia Asia, hacia Europa y hacia América, eso fue lo que permitió que la movilidad de los seres humanos y de los primeros humanos modernos llevaran en su ADN la movilidad. En la medida en que el ser humano no está condenado a un estatismo, sino está siempre en constante movimiento. Sin lugar a dudas, dentro de este concepto de movilidad humana y de migración, llegaremos a las estrellas próximamente y es necesario porque el mundo ya es pequeño para 8.000 millones de habitantes. Dicho de otra manera, es connatural a la esencia de los primeros humanos modernos y de los humanos actuales el movimiento, el migrar, partiendo del concepto que el movimiento o la migración no se refiere únicamente a los aspectos peyorativos que a diario vemos en los medios informativos. Migrante es todo aquel que de una u otra manera cruza una frontera. Y dentro de ese aspecto dinámico del ADN de la movilidad del ser humano, encontramos los refugiados, las situaciones de apatridia, los desplazamientos internos. O sea, todo es movimiento, todo es desplazamiento. Y vemos que hoy estamos alarmados porque se habla en los periódicos de una invasión africana. Se habla desde una perspectiva xenofóbica de que hay enjambres de migrantes de una manera depreciativa. Pero cuán equivocados estamos. Entre 1850 y 1930 es la época en la historia de toda la humanidad donde se dio la más grande e intenso fenómeno migratorio de la humanidad. Alrededor de 500.000 de europeos migraban de 1850 a 1930 cada año a Norteamérica. Esa cifra se aumentó a 1.000.000 de europeos que emigraban a comienzos del siglo XX a América. Inclusive hubo años donde 3 millones cruzaban anualmente hacia América. Entre 1860 y 1960 y 1920, la mayoría de los 30 millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos provenían de países menos industrializados, que eran Escandinavia, Irlanda, Italia, España y Europa del Este. Entonces, esos son hechos objetivos que están documentados en la historia con cifras y con registros. Esa es la época en toda la historia de la humanidad donde el fenómeno de movilidad humana ha sido más intenso. Y una cosa sorprendente, que también es un hecho, hasta antes de 1914, la tierra era de todos. No había permisos ni visados entre los países. Stefan Zweig, en un maravilloso libro que se llama El mundo del ayer, cuenta cómo él iba a India, cómo iba a América sin visado, sin pasaporte, porque no se requería. Entonces, lo que ha pasado es que el conflicto mundial, la Primera Guerra de 1914, dejó atrás los días en que los individuos y no los estados podían decidir dónde vivir y dónde trabajar. Es importante saber que los pasaportes y los visados empezaron a usarse
solo en 1917 por Francia, que exigió a los extranjeros que entraban un documento de identificación donde hubiese una fotografía, indicara la nacionalidad y la profesión. Posteriormente, Gran Bretaña hizo lo mismo, pero en ese entonces, e igualmente Alemania, pero antes no existían ni los pasaportes ni los visados. Se creó una distinción, los de dentro y los de fuera. Hasta antes el mundo era para todos. Nace así, en esa forma, un darwinismo social que se utilizó para justificar el establecimiento de una sociedad estratificada donde los europeos blancos del norte estaban en la cúspide y tenían una percepción de amenaza frente a los migrantes o frente a los demás con teorías pseudocientíficas como las del conde Gobineau, que dieron origen precisamente a toda la concepción de la raza aria e igualmente a pogromos salvajes que originaron las matanzas más brutales que tenemos en la historia. Pero sea ello lo que fuere, migrante hoy día es cualquier persona que cruce una frontera internacional. Entonces vamos adecuando el lenguaje para que podamos entender el discurso en toda su justa medida. Frente a la migración, que es un fenómeno incomprendido, con esos títulos apocalípticos que vemos y donde prima es más la emoción y no la razón, se nos ha generado una serie de argumentos políticos que pueden ser convenientes, pero que son metáforas tóxicas, que son crueles y que son engañosas. Ver en el migrante un delincuente. Vemos que sin lugar a dudas ello corresponde a una esquizofrenia social. Aquí hay dos ilustres médicos, amigos míos, y que saben mejor que nadie que precisamente la esencia de la esquizofrenia es una ruptura entre el mundo interior y la realidad y el mundo exterior. Entonces, en esa esquizofrenia social es que nos han atrapado con este tipo de situaciones. Hay un autor extraordinario, Luigi Ferrajoli, con quien tuve oportunidad en el año 2019 en Siena compartir un espacio sobre migrantes y hablar sobre el gran cementerio que es el Mediterráneo frente a los ahogamientos y las situaciones que se dan. Ferrajoli, indiscutible jurista de talla universal, en un precioso libro que se llama Los derechos y sus garantías, señala que el ius migrandi fue proclamado por Francisco Victoria, el padre del derecho internacional, 40 años después del descubrimiento de América en las Relecciones de Indis, publicada en Salamanca en 1539 como un derecho universal. El derecho de emigrar como un derecho universal por nada más y nada menos que el padre del derecho internacional. Tal vez el primer derecho natural, 100 años antes del derecho a la vida de Thomas Hobbes. Y el ius migrandi fue puesto por John Locke en la base del derecho a la supervivencia. Y hoy ese derecho de migrante figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 3. O sea, el derecho a la migración en el contexto del derecho internacional está consagrado. Pero desafortunadamente una cosa es el derecho en la vida y otra cosa es el derecho en el papel. Vemos pues por qué Ferrajoli concluye lo siguiente y lo cito ad literam para no traicionar ninguna palabra ni una coma. Abro comillas, dice Ferrajoli. Hoy que el flujo migratorio se ha invertido, pues ya no son los europeos los que van a otros países para conquistarlos y saquearlos, sino que son gentes de países pobres los que viajan a los países ricos y el ejercicio de este derecho ha pasado de ser, por ejemplo, en Italia, un delito. El resultado es una terrible catástrofe humanitaria. Las democracias occidentales deberían como poco pagar los efectos del colonialismo. Esto tan radical lo dice Ferrajoli,
que es importante porque al menos para ponernos a pensar dentro. El mundo está de otro lado quienes predican un mundo absoluto sin fronteras, lo cual también es una utopía por el momento. Es otra forma de desconocer la realidad, otra forma de esquizofrenia. Sin embargo, hasta comienzos del siglo XX esa era la norma. No habían pasaportes, no habían visados. Esta propuesta o esta situación se está moviendo en el mundo actual entre dos extremos y esta es la balanza. De un lado, una ideología liberal de izquierda que dice que hay que abrir las fronteras bajo una concepción absoluta de solidaridad. Y de otro lado, una ideología populista anti-inmigración que dice que cada uno se salve y que cada uno vea cómo soluciona sus problemas. O sea, son dos posturas que realmente están generando una justa posición donde realmente los ciudadanos del común, por falta de elementos suasorios, ven una situación aporética o problemática y por instinto, de acuerdo al discurso político, se van para allá o se vienen para acá. Vemos, sin embargo, que la perspectiva de un mundo sin fronteras, aunque hoy es utopía por el momento, ya se han empezado a dar ejemplos muy importantes que obedecen y anclan el pensamiento kantiano de una ciudadanía universal. Vemos cómo la Unión Europea y el espacio Schengen son los mayores experimentos modernos de migración sin trabas. Esto ha permitido que más de 400 millones de personas puedan trabajar, puedan estudiar y vivir sin obstáculos en más de 30 países, los 27 miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Cualquier persona puede circular por esos países firmantes del acuerdo sin control de fronteras. Este es un experimento interesante porque de todas maneras está mirando o dando un carácter relativo al aspecto absoluto de una apertura total. Pero ¿cuál es el futuro de la migración y de este problema? Vemos indudablemente que la migración tiene aspectos que rayan con la economía. Migración y economía van de la mano. Migración y desarrollo van de la mano. Migración y demografía van de la mano. Solo, y voy a dar unos datos que son objetivos también, y por ello debemos atender es a los hechos y a los datos y no a los prejuicios, donde se señala para estabilizar la población, la Unión Europea necesita aceptar al menos 50 millones de migrantes extranjeros en los próximos 25 años, según la OCDE, la OCDE. De otro lado, los niveles de fertilidad están cayendo por debajo de los niveles de reemplazo en más de la mitad de los países del mundo. Hay un problema mundial de natalidad. El descenso de la fecundidad y el aumento del envejecimiento provocan una mayor escasez de mano de obra y por ello se espera un cambio de actitud frente a la migración. Según un estudio del Banco Mundial, el PIB mundial podría aumentar en más de 356 mil millones de dólares en menos de una década si los países ricos incrementan su población en tan solo un 3% a través de la migración. Se requiere, para darle una perspectiva objetiva de solución y no de conflicto permanente como la que vivimos y de tensiones, un acuerdo internacional defendido por el derecho internacional, contenido mediante acuerdos bilaterales o regionales, como los que existen en la Unión Europea y en África Occidental, esto ante la inoperancia de Naciones Unidas. Vemos realmente que el derecho internacional está siendo como ese cuadro de Goya donde Saturno devora a cada hijo para que no vaya
precisamente a sublevarse contra el poder. Ese es el cuadro que reflejaría en un símil el papel de Naciones Unidas en una impotencia y en una abulia que obliga a un repensar del derecho internacional frente a la incapacidad de resolver problemas que responden y obedecen al mundo. En síntesis, la migración puede ser muy beneficiosa, no solo para los propios migrantes, sino también para los países que los envían y los reciben. Este es un problema muy grave. Bill Clinton, el 23 de octubre de 2008, ante Naciones Unidas, declaró en un documento: la fastidiamos. Y cuando Bill Clinton dijo que asumía también la responsabilidad frente a una crisis global en materia de alimentación, mutatis mutandi, se puede aplicar al tema de los migrantes. Y dice Clinton: quizás la solidaridad global sea una utopía, pero si no luchamos por ella, entonces estamos realmente perdidos y merecemos estar perdidos. Esas consideraciones previas ya nos permiten entrar de lleno en el marco comparativo y convencional de protección a los migrantes. Pero hay que mirar unas cifras que son aterradoras, y es como en el año 2004 el número de migrantes internacionales fue de 304 millones de personas a nivel mundial, lo que representa un 3% de la población. El total de migrantes internacionales en América fue de 78.7 millones. Es así como el 25.89 de migrantes internacionales a nivel mundial se dio en América, mientras que en Europa fue de 94.1 millones. Esto es el 30.95. La mayor parte, y esto es importante, de los titulares y de la atención internacional con relación a las crisis de migrantes que tenemos hoy se están dando en razón de las guerras que sufrimos, también como causas de migración. Por eso el libro al que hacía referencia la presidenta del notariado y que llevamos a Naciones Unidas en un sueño o en una utopía conjunta de la CONGID y del notariado, de aclimatar la paz o de contribuir y dar paulo al menos a una reflexión, como lo estamos haciendo en este momento, enviándoles ese texto a todos los países del mundo que están en conflictos, en guerra. No queremos ser redentores, simplemente queremos poner una voz, o sea, que no seamos testigos inermes y mudos frente a un mundo que se está consumiendo en las guerras. Vemos que la situación que se está dando en Rusia y en Ucrania, en Israel y en Palestina, está generando una oleada de migrantes impresionantes. Igualmente, lo que se está dando en el Mediterráneo, en Islas Canarias, estos últimos casos obedecen generalmente a factores endógenos como la pobreza en los africanos. Hay aspectos que son emblemáticos y deben marcar la conciencia de cualquier hombre que tenga siquiera un céntimo de sensibilidad. Y es el espectáculo del pequeño niño sirio Alan Kurdi en el 2015, cuando su cuerpo yace inerte en una playa de Turquía, mientras sus padres lloran, su madre y su hermano mayor. La imagen de ese cuerpo de un niño, un infante, recorrió al mundo e impactó al mundo. Otra imagen conmovedora que conmocionó al planeta es las personas aferradas al fuselaje de un avión militar en el aeropuerto de Kabul en un desesperado intento de huir de Afganistán tras el regreso de los talibanes. Algunos de estos migrantes cayeron desde el aire cuando la aeronave despegó en una escena que simbolizó el desamparo de miles de afganos que buscaban refugio. En febrero del 2024, una embarcación con decenas de migrantes naufragó frente a las costas de Lampedusa, Italia. Entre las víctimas se encontraban niñas y familias
y las imágenes de racimos de cuerpos flotando en las aguas del mar fue realmente conmovedora. Los sobrevivientes llorando. Un ejemplo más reciente y de creciente preocupación en España y en Europa es la crisis migratoria de Islas Canarias, que en el año 2025 ha alcanzado cifras y niveles sin precedentes. En lo que va de este año, más de 46.000 personas han llegado al archipiélago, evidenciando un aumento significativo. Esta semana un cayuco naufragó y hay varias madres y varios niños muertos. Es cosa de esta semana y es el trasegar de día a día. Las actuales guerras en el mundo, entre ellas la situación del pueblo ucraniano que ha dejado más de 14 millones de migrantes, la situación igualmente en Palestina. Vemos que hay una situación muy grave. De otro lado, vemos como en el aspecto de los menores, cómo hay un incremento y un desafío crítico. Más de 5.800 menores en España se encuentran en centros de acogida. En segundo lugar, la ruta de las Canarias se ha consolidado en una ruta de muerte y de peligro para quienes quieren escapar de la pobreza. Si bien la Unión Europea ha brindado apoyo financiero y operativo a través de fondos de emergencia, misiones de observación, de fortalecimiento, la crisis migratoria en Canarias refleja la necesidad de una respuesta estructural más efectiva por parte de España, no, por parte de Europa y del mundo, incluyendo una mejor y racional distribución de los migrantes, la mejora de los sistemas de acogida, la implementación de políticas que aborden las causas profundas de la migración en los países de origen. En España, la crisis migratoria en Islas Canarias y la presión en las fronteras de Marruecos ha contribuido al fortalecimiento de discursos de partidos políticos que han capitalizado el descontento para promover políticas de cierre de fronteras, deportaciones, deportaciones masivas, restricciones a los beneficios, etcétera, etcétera. Pero si por España llueve, en Alemania no escampa. Alemania, que había sido uno de los países que más solicitudes de asilo habían recibido, hoy, sin embargo, la reciente presión migratoria y las dificultades para integrar a los recién llegados ha generado un aumento de respaldo a los partidos de extrema derecha. Igualmente, en Portugal se está viviendo la misma situación y se impulsa un discurso nativista que rechaza la llegada de extranjeros y promueve políticas más restrictivas. Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, adopta una postura aún mucho más radical. Pero las respuestas que muchos estados vienen dando frente a las crisis migratorias son inmediatistas, son claramente violatorias de derechos humanos y en el mejor de los casos ponen en peligro a los migrantes y a los refugiados. Lamentablemente, aún estamos muy lejos de garantizar a las personas migrantes esa premisa fundamental de los derechos humanos como derechos iguales, inalienables de todos los miembros de la familia humana. Vemos, pues, que estas crisis que han sido, no son solamente de Europa, igualmente vemos que está pasando en Centroamérica, en el triángulo norte de Centroamérica. Vemos la situación a la que está abocada Haití y República Dominicana frente a las condiciones de apatridia, personas que no tienen nacionalidad, haitianos que aunque hayan nacido en República Dominicana no saben de dónde son. Vemos igualmente la crisis en Guatemala, Honduras, en México, o sea que el fenómeno migratorio está desbordando una serie de situaciones y está poniendo en la balanza posturas que pueden estar bien intencionadas, pero que preocupan, como las de Salvador, donde Nayib Bukele, en un régimen de excepción que ha generado un apoyo popular bastante considerable, sin embargo, hay preocupación por violación de derechos humanos y vemos que
en esos extremos es que nos estamos moviendo y son preocupantes. Otro aspecto que tiene que ver bien interesante en materia de movilidad es el desplazamiento interno. Si hablamos de migrantes en el sentido de las fronteras, también hay una serie de movimientos dentro de algunos países por razones de violencia, por razones de pobreza, etcétera, como en Colombia, que es el país que más desplazamiento interno tiene en el mundo, más de 8 millones, inclusive superando a Siria. Estas cifras son de todas maneras estremecedoras y vemos que las causas realmente de la migración son de orden climático, de orden compulsivo como la violencia, la pobreza extrema, en fin, una serie de situaciones que vienen generando que las personas busquen escapar a una realidad poniendo en riesgo su vida y su integridad. Todo lo cual constituye una humillación a la civilidad, a la historia, al progreso y a la dignidad del ser humano. Hoy día los migrantes son vistos como un problema y una amenaza por los países receptoras, lo cual los hace blanco de estigmas, de estereotipos y de prácticas xenófobas. Es decir, que además de la condición de desarraigo a la que se enfrentan los migrantes por las causas de sus países, van a terminar en una condición donde su dignidad se ve menoscabada. Vemos de esta manera en los migrantes una suerte de invasores, como dice la socióloga holandesa Sascha Sassen, que las migraciones, sin embargo, no son simplemente un flujo indiscriminado de la pobreza. Vemos que vamos encontrando una serie de situaciones que nos permiten crear una disyuntiva para la cual los estados realmente tenemos que entender que tienen unas obligaciones y unos deberes en virtud de la soberanía que tienen, pero también hay unos derechos universales y unos derechos de los migrantes. Esto lleva a una tensión entre la soberanía del Estado para recibir y para expulsar a las personas, y esa disyuntiva no se avisora una solución tangible en un futuro cercano. Hay un aspecto bien interesante porque los estados, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, tienen derecho a establecer mecanismos de control e ingreso. No más faltaba. Los estados no tienen una posición eminentemente pasiva y receptora. Los estados tienen, en razón de normatividad y de la razón de ser de su existencia, obligaciones y deberes consigo mismo, y allí tienen mecanismos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, como señala Slavoj Žižek en su obra La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, dice: ¿qué hacer entonces con los cientos de miles de personas desesperadas que aguardan en el norte de África o en las costas de Siria, que huyen de la guerra y el hambre e intentan cruzar el mar y encontrar refugio en Europa? ¿Qué hacer? Nos encontramos aquí con dos respuestas principales que representan a las dos versiones del chantaje ideológico, cuyo objetivo es conseguir que nosotros, los destinatarios, nos sintamos irremisiblemente culpables. De un lado están los liberales de izquierda, que expresan su indignación ante el hecho de que Europa permita que miles de personas se ahoguen en el Mediterráneo. Suplican que Europa muestre su solidaridad abriendo las puertas de par en par. Los populistas antimigración afirman que deberíamos proteger nuestro modo de vida y dejar que los africanos y árabes solucionen sus problemas solos. Ambas soluciones son malas, se pregunta el autor, pero ¿cuál es la peor? Y dice, parafraseando a Stalin, las dos son las peores. En otros términos, aunque la solución a la crisis migratoria no está a la vuelta de la esquina, tanto los estados como el sistema interamericano de derechos humanos
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la justicia en general tienen en sus manos la posibilidad de atenuar los efectos nocivos que esta problemática tiene en los seres humanos. Por esta razón, el ejercicio de toda política migratoria debe tener como faro orientador fundamentalmente los siguientes principios y derechos. Los voy a enunciar. Es imposible desarrollarlos, aunque me hubiese gustado, pero haríamos esto interminable. Principio de igualdad y no discriminación. Principio de interés superior del menor. Derecho a la libertad personal. Derecho al tratamiento humano durante la detención, que no debería haberla. Derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Derecho a la notificación consular. Derecho a la vida familiar y a la protección de la unidad familiar. Derecho a buscar y recibir asilo. Principio de no devolución y prohibición de expulsiones colectivas. Estos principios, que son bien interesantes, no los voy a desarrollar, pero en cualquier momento, en una pequeña publicación que hemos hecho a través de Tirán, están allí desarrollados con todos los fundamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la respectiva normativa. Ahora lo que quiero es distinguir, porque hay que distinguir, y se habla simple y llanamente de migrantes. Hay dos categorías que son muy importantes hoy día distinguirlas: lo que son los emigrantes y lo que son los refugiados. Migrante es cualquier persona que deja su país de origen por diversas razones, voluntad propia, por razones laborales, porque quiere ir a pasear, porque quiere buscar un mejor nivel de vida. Ese es un migrante. Pero un refugiado es la persona que no tiene elección y tiene que abandonar su país por amenazas a sus derechos humanos o fundamentales, porque la autoridad de su país no quiere o no es capaz de protegerlo. Entonces, son dos situaciones diferentes. El estatus o la condición de refugiado surge frente a la realidad que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces allí, precisamente, se da la Convención o Estatuto de Refugiados de 1951. Sin embargo, luego se da la Convención para la Unidad Africana del 69 y por último la Declaración de Cartagena de 1984, que se refiere también a la situación de refugiados. Lo que buscamos desde mi perspectiva o desde nuestra perspectiva es que hay necesidad de hacer una lectura diferente frente al refugiado en atención a que las condiciones de posguerra no son las mismas condiciones del mundo actual. Y entonces debemos aplicar la Convención de Cartagena precisamente en un texto mucho más amplio que nos va a permitir entender que toda persona que huya de su país porque sus derechos humanos, sus fundamentales están en peligro y el Estado no es capaz de resolverlos o ayuda a violarlos, entonces esa persona va a ser un refugiado y tiene un estatuto muy particular, y vamos a ver que frente a ellos precisamente hay algo bien interesante, y es la prohibición de que a esas personas no se les vaya a poner en situación de devolución. Hay algunos estándares muy importantes desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y son estándares que se han ido generando a través de la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de manera sumaria y masiva, tuvo la oportunidad la Corte de señalar que el proceso de expulsión de un extranjero tiene que ser individual y no puede ser a los costalados o masivo. Igualmente, otro caso bien importante fue el caso Familia Pacheco versus Bolivia, donde es el primer caso donde la Corte analizó el contenido del derecho a buscar y recibir asilo y el principio de no devolución. Igualmente, un caso
Lord Panamá es bien interesante, donde se dice que por la Corte Interamericana que la detención migratoria debe estar limitada a aquellas situaciones en que sea absolutamente necesaria, porque la regla es la no privación de la libertad. Un caso interesante es el de Andrea Morlock versus Estados Unidos, donde la Corte, la Comisión Interamericana, precisamente hizo una interpretación evolutiva frente a una mujer que tenía VIH-Sida y le iban a deportar a Jamaica, y se impidió que se deportara a Jamaica porque era condenarla a pena de muerte. Y por último, un caso emblemático es un caso de contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde unas personas cruzaron la valla del Melilla y se señaló que en la medida que pusieran los pies en el suelo español, fueron detenidos por la Guardia y regresados, devueltos a Marruecos. El tribunal señaló que en este caso no se podía y condenó al Estado español a una serie de perjuicios morales. En fin, nos encontramos en un momento crítico de la humanidad en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Las políticas implementadas por algunos estados son una clara muestra de ello a través de interceptaciones, deportaciones masivas, uso generalizado de la detención. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el sistema interamericano tienen un desafío, y es lograr precisamente y buscan que esos estándares que están creando jurisprudencialmente sean llevados a la legislación interna. Vemos una serie de aspectos para ir buscando cómo algunos aspectos que es importante, y lo hago muy puntual, y es el acceso a la justicia de los migrantes. Eso es un lecho de Procusto. Los migrantes realmente no tienen acceso a la justicia por temor, por analfabetismo, por pobreza. Precisamente Tarufo habla de las personas en condiciones de vulnerabilidad, donde el derecho a acceso a la justicia es retórica constitucional y no es un derecho en la vida. Por ello, desde la CONGID estamos presentando para la próxima plenaria de ministros de justicia el primer tratado en el mundo sobre acceso a la justicia, con dos características. Uno es una finalidad concreta, es poder tener obligaciones concretas y específicas para los estados. No el derecho en el papel, sino el derecho en la realidad. Que los estados no consagren en la Constitución el derecho, sino que posibiliten de manera material y real el acceso y no normativo. Y otro es actualizar el contenido de las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Vemos pues que esas personas pobres que no pueden acceder a la justicia, y no me puedo resistir a ello, dice precisamente Tarufo que esas personas no tienen y que es una situación. O como dice Adela Cortina, es una oprobiosa diferenciación entre inmigrantes pobres y ricos, lo que yo diría que escalado al marco del lenguaje, un poco irónico, es que los inmigrantes de África se les califica como moros si son pobres, pero si son ricos son turistas. O como diría Irene Vallejo, no tenemos, comillas, no tenemos problemas con los forasteros, sino con la pobreza. El dinero abre las fronteras mientras los desamparados llevan vidas apátridas en su tierra natal. Es fácil detectar la discriminación en el ojo ajeno sin ver la aporofobia en el propio, dice Irene Vallejo, la autora del Infinito en un junco, que es una mujer preclara y de una inteligencia extraordinaria. Por último, vemos ya terminando cómo Zygmunt Bauman, en un maravilloso libro
extraños llamando a la puerta, citando a Kant en su genialidad, sustituye el principio de la hostilidad por el principio de hospitalidad. Y entonces señala Bauman, Kant hace hincapié en que el tema del que escribe y lo que él escribe sobre él es una cuestión no de filantropía, sino de derecho. Y de ahí la hospitalidad significa el derecho de un extranjero a no ser tratado con enemistad a su llegada al territorio foráneo. Y de su brillante pluma, Bauman concluye, la humanidad está en crisis y no hay otra manera de salir de esta crisis sino mediante la solidaridad entre todos los seres humanos. La dialéctica del trazado de fronteras no debe concebirse como una diada de amor y odio, sino más bien en términos de una triada, la del amor, el odio y la indiferencia o el abandono. Veo una indiferencia mayúscula y monstruosa en Naciones Unidas y en términos general en los organismos internacionales y en la humanidad. ¿Por qué? Porque frente a una crisis mundial se requiere una respuesta universal. Este no es el problema de Europa, no es el problema de Centroamérica, este no es el problema de los pobres del mundo, es el problema de la humanidad. Recordemos que antes no existían las fronteras. Hoy hemos de manera artificiosa creado de 1900, de la Primera Guerra Mundial a la época, más de 100 estados. Hemos creado más de 100 estados, o sea, más de marcos conceptuales de fronteras artificiales, cuando Stefan Zweig se vanagloriaba en el mundo de ayer, señalando que iba cómodamente a América o a la India sin pasaporte, sin visado, porque el mundo era de todos. Posiblemente el mundo no volverá a ser de todos, pero sí podemos construir espacios como el maravilloso experimento que ha construido la Unión Europea y la Unión Africana en perspectiva de ampliar cada vez más. Pero la realidad es que el problema de la migración por motivos de pobreza, de clima, etcétera, está en atacar las causas y no los efectos. Sí, los países ricos, los países que por razones de su desarrollo tienen una posición de privilegio, pueden invertir, tal como un plan Marshall después de la guerra, pueden invertir en los países que están necesitados, va a mermarse el estigma de la migración por razones económicas, que es lo que molesta, porque la migración, cuando es de turismo para gastar, no molesta, se abren los brazos. Entonces, esa migración que tiene unas causas, digamos, patógenas o patológicas, que son la pobreza, las guerras, si ayudamos a los países que están en esas situaciones de inferioridad y en condiciones, los países ricos destinan parte de su riqueza a ayudar a los demás como un gesto de hospitalidad, pues se cerrará inmensamente los fenómenos que hoy estamos viendo marcadamente en algunas situaciones como lo que se vive en Canarias, lo que se vive en Centroamérica, porque los que están buscando llegar a Estados Unidos y los que están llegando a Europa son, sin engaños, los más miserables, los más pobres de los pobres de África, de Europa y de Centroamérica. Entonces hay que ayudar en cuanto a las causas y no tomar precisamente posiciones de castigo y punitivas para eso. Adela Cortina sostiene la propuesta kantiana de hospitalidad es un gran avance porque destaca el derecho de visita de quien llega a otro país, lo cual implica que no se debe tratar con hostilidad y abre el camino a una comunidad universal. Entonces, ¿acaso no es una broma macabra que se limite la movilidad de las personas, el desplazamiento que tenemos en nuestro ADN y se potencialice el tránsito libre de las mercancías y de las cosas? Las cosas y las mercancías no necesitan de pasaporte, ni en cambio las personas sí. Vemos que la humanidad está en crisis y no hay otra manera de salir de esta crisis sino mediante la solidaridad entre los seres humanos
como lo sostienen Bauman, como lo sostiene el Papa Francisco cuando señaló: en este mundo globalizado hemos caído en la indiferencia globalizada. Se hace también mirar, y no soy tan ingenuo para decir que los estados son testigos de manos cruzadas frente a estas situaciones. No, el Estado es garante de defender sus derechos y sus fronteras. Precisamente vemos que los estados tienen obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos de todas personas, pero también los estados tienen la responsabilidad de proteger su integridad territorial, de garantizar la seguridad de sus fronteras. Entonces, así vemos que hay derechos y obligaciones de los migrantes y de los solicitantes de asilo. Y ya para terminar, no obstante, el reconocimiento de estos derechos lleva aparejado el cumplimiento de una serie de obligaciones. Los migrantes y solicitantes de asilo y de protección internacional deben respetar las leyes y normas del país de acogida, conservar la documentación que acredite su identidad y situación, presentarse ante las autoridades cuando así lo requiera la normativa interna. No es que sean res delictare, cosas, lleguen a un país y hagan lo que quieran hacer. No, no se trata de eso. El ejercicio de sus derechos no exime del cumplimiento de las obligaciones legales como el respeto al orden público, la colaboración con las autoridades y la observancia de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en cada país. El equilibrio entre estos derechos y obligaciones es necesario y esencial para la convivencia y la inclusión. El desafío para los estados reside en encontrar el punto de equilibrio entre la protección de los derechos humanos y las gestiones eficaces de sus fronteras. No estamos dejando los estados abandonados o inermes, no estamos quitando la potestad o el derecho que tiene el estado para tratar. La gestión de las fronteras no puede justificar la vulneración de derechos, pero tampoco puede ignorar la necesidad de mantener la seguridad, el orden público y especialmente ante amenazas graves. El amparo universal de los derechos de los migrantes no solo es una exigencia ética, sino una obligación jurídica y política de los estados. La protección de los derechos humanos y la seguridad de las fronteras no son objetivos excluyentes, sino complementarios. Allí podríamos decir que es el justo medio, ese equilibrio dentro de la virtud aristotélica, o como dirían los estoicos, frente a una disyuntiva, buscar la verdad en la mitad. En definitiva, y así cierro, el verdadero reto de nuestro tiempo es lograr que la protección de los derechos de los migrantes y la gestión responsable de las fronteras se conviertan en dos caras de la misma moneda. La de una humanidad que, sin renunciar a la seguridad, no abdica jamás de la justicia y de la dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Enrique, por aceptar impartir esta magnífica conferencia y muchas gracias por la conferencia. Decías tú que la presentación del libro de la justicia transicional o su envío tenía como finalidad evitar la sociedad inerte frente a la cantidad de conflictos armados que existen. En mi opinión, esta conferencia tuya ha tenido también la misma finalidad, evitar la pasividad de la sociedad frente a lo que es una verdadera crisis mundial que nos tendría que preocupar a todos. Y me parece que son muy necesarios estudios, reflexiones como el tuyo, alejadas de ideologías en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. O sea que enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora ya sabes que tomaremos un vino, un cóctel en los salones del colegio en tu honor. Gracias de nuevo.